es que algo interfirió con nuestra estructura genética. Una transformación asombrosa ha ocurrido en la ciencia moderna. Ha sido lento en llegar y es uno de los que muchos científicos evitan discutir. Hay un punto donde la ciencia y la religión coinciden. La aterradora verdad acerca de este acuerdo es que no se trata de la física de la nueva era, la naturaleza de Dios, o la unión trascendente de la ciencia y la religión. Se trata de la naturaleza del hombre, o más bien, del problema del hombre. Durante muchos años, bajo la influencia del liberalismo y el humanismo, la ciencia tendió a favorecer la lógica del noble salvaje. La violencia y el mal eran problemas humanos, probablemente causados por el conflicto entre nuestro intelecto y nuestros instintos naturales. La naturaleza era genial, los instintos eran maravillosos, y el sexo era divertido. Esta lógica se reforzó con nociones románticas sobre la inocencia de los animales, la pureza moral del instinto y el icono comercial del simio inocente y juguetón. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba, estas nociones cayeron como un castillo de naipes. Durante la década de 1970, la ciencia comenzó a refinar su interpretación de la teoría de la evolución de Darwin. Este refinamiento se conoció como sociobiología, la teoría de la aptitud inclusiva, o en términos periodísticos, el gen egoísta. Fue popularizado por el libro de Richard Dawkins, The Selfish Gene. Este descubrimiento, que ahora es una sabiduría científica convencional, sostiene que la fuerza motriz fundamental para la evolución son los genes, la unidad molecular de la herencia de un organismo vivo. La maximización de los éxitos genéticos para asegurar la transmisión de ciertos genes a las generaciones posteriores. Este principio, aunque aterrador en sus ramificaciones, es el estado de la teoría evolutiva actual. Cuando esto se combina con nuestra nueva comprensión de la naturaleza del comportamiento animal, surge un paradigma científico más oscuro y más reflexivo, uno que tiene más en común con el gnosticismo, una corriente de pensamiento que se extiende desde los primeros seguidores de Cristo. Nuestra relación con los simios siempre ha sido una cuestión de conjeturas. Necesitamos abandonar las teorías y los debates sobre los orígenes y considerar el estado de la humanidad en el presente. Hay muchas maneras de considerar la evolución. Si aceptamos la evolución darwiniana o una modificación de la misma, o que la evolución haya sido manipulada por ETs, Dios, o incluso si consideramos que somos parte de una etapa de un ciclo evolutivo más grande, teosofía, antroposofía, etc., el hecho que permanece es que nuestra herencia genética actual indica algo sobre nuestra condición presente. La ciencia coloca al hombre moderno, Homo sapiens sapiens, en el centro del reino de los simios. Dice que los humanos son parte del mismo linaje que los orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. La visión estándar de este árbol genealógico de los grandes simios es que los humanos y los chimpancés son más parecidos entre sí que cualquiera de los gorilas, porque los chimpancés y los humanos divergieron más recientemente. Pero con la publicación de la secuencia completa del genoma del gorila, en 2012, esta teoría ha sido derrocada. Los científicos se dieron cuenta de que gran parte del genoma humano se parece más al gorila que al genoma del chimpancé. Si bien pueden parecer cariñosos y amables a primera vista, un estudio extenso en la naturaleza ha mostrado un lado mucho más oscuro para el comportamiento de los simios. Defenderán su territorio y se inmiscuirán en los territorios circundantes mediante la guerra de guerrillas, literalmente. En varios estudios sobre el comportamiento de los simios, se estima que al menos el 40% de todos los casos de copulación involucran elementos de violencia. Los simios tienen memoria a corto plazo cuando se trata de compañeros. Si un simio deja un grupo para unirse a otro, se convierte en un enemigo instantáneo. Las redadas en otros grupos son frecuentes, sangrientas y brutales. Los simios se comportan de manera diferente a muchas otras especies animales, y su agresividad parece muy similar al comportamiento humano. Está terriblemente claro que nuestra herencia genética está directamente relacionada con el reino de los simios. Esto invoca algunas preguntas fascinantes y dilemas. Los simios y parientes relacionados son excelentes reproductores. Crean muchos descendientes y refuerzan continuamente su patrimonio genético mediante el territorialismo y la fuerza bruta.
Los investigadores en este campo plantean la pregunta, ¿por qué el programa genético crearía lo que entendemos por mente consciente? Muchos argumentan que la inteligencia se desarrolló como resultado de una mejor coordinación mano-ojo mediante el uso de herramientas. Sin embargo, muchas otras especies usan herramientas, incluidos los monos. Los monos aprenden rápido y usan lo que pueden encontrar para abrir esa nuez, obtener esa fruta o aplastar un cráneo. Pero los monos no desarrollaron un alto nivel de inteligencia, solo la rama de Homo sapiens sapiens. Este argumento arroja luz sobre una posibilidad fascinante. ¿Se modificó la naturaleza humana? Se llevó a cabo la ingeniería genética, que modificó las sustancias genéticas disponibles para crear humanos modernos. El lado más oscuro de esta teoría es, ¿por qué una forma de vida alienígena modificaría la sustancia genética sin equilibrar adecuadamente los efectos sociales de las fallas inherentes dentro de la sustancia original? Una especie alienígena, una deidad, o lo que fuera capaz de manipular materiales genéticos, seguramente, sería consciente del poder destructivo dentro de la forma de primate que estaba transformando. Si consideramos que hubo una cierta manipulación de nuestra estructura genética, entonces, esto fue logrado por una entidad algo primitiva e ignorante, lo cual es poco probable considerando la tecnología requerida. Una entidad o fuerza, que fue maléfica y antipática para la condición humana resultante? Esto puede parecer demasiado para comprender al principio, sin embargo, si consideramos los mitos y leyendas que abundan en la historia de la humanidad, todos parecen incluir tales historias de interferencia genética. Los gnósticos creían que un falso creador, Demiurgo, formaba la materia, el mundo físico, y los humanos fueron moldeados a partir de la sustancia caída en un esfuerzo por atrapar partículas de luz, almas preexistentes. Sitchin argumentó que una raza alienígena, los Anunnaki, diseñó a la humanidad como una especie esclava, pero los primeros humanos se rebelaron y desarrollaron la conciencia. Numerosos mitos, historias y leyendas sugieren que alguien o algo interfirió con el simio para crear al hombre, y todos tienden a ver esta creación como negativa. Mientras que la mayoría de las religiones insisten en que la materia es buena y Dios es el creador, otros enfoques más esotéricos desde los Vedas al gnóstico sugieren que la materia es, en el mejor de los casos, peligrosa y en el peor de los casos, maléfica, y nuestra creación fue el resultado de un error de cálculo o un acto destructivo deliberado. Esta visión postula que los simios fueron diseñados como un mecanismo para atrapar a las almas que existían en el primer estado, los mundos espirituales. Muchas sectas gnósticas creían que el creador caído, en su intento de arrebatar el control del universo, primero, creó la materia, para encapsular y controlar la luz. Luego, evolucionó la forma física de la humanidad, para capturar las formas de luz preexistentes, y convertirlas en automatizaciones bajo su control. Si bien podemos debatir los detalles, es cierto que existe una dicotomía entre nuestra programación genética y nuestra mente, que es la puerta para el verdadero yo espiritual. Incluso si tenemos problemas para aceptar los aspectos más extravagantes de esta teoría, la división dentro de la humanidad y los rasgos violentos de nuestra programación genética innata no pueden ser ignorados. El papel de la mente en el desarrollo humano ha sido ambivalente, como mínimo. Desde una perspectiva, es nuestra gracia salvadora, desde otra, nos mantiene esclavizados. Según Sitchin, la mente se modificó genéticamente mediante modificaciones en el cerebro para que se pudiera crear una raza de esclavos. Los simios eran difíciles de controlar, por lo que se creó un complejo cerebro-mente, aunque originalmente limitado. A través de la dicotomía entre el cerebro-mente y los instintos, se logró el control mental. Continuando con este argumento, las primeras religiones y estructuras sociales habrían funcionado como mecanismos de control para mantener a los esclavos en sus roles preordenados. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mecanismo de control se convirtió en la herramienta de la liberación. Incluso el complejo mente-cerebro más limitado comenzó a desarrollar pensamientos fuera del espectro de control, y un pensamiento llevó a otro y finalmente, a la rebelión. Ya sea que aceptemos este paradigma o no,
podemos ver que el intelecto tiene un papel contradictorio. Existe como una afrenta a lo que la ciencia entiende como el proceso evolutivo normal y puede trabajar para esclavizar o liberar. En esta cosmología extraterrestre, deducimos que existen diversas especies alienígenas, algunas desean ayudar a los humanos, mientras que muchas desean mantenernos esclavizados. En consecuencia, algunas culturas tempranas trabajaron para liberar el intelecto de la humanidad, mientras que algunas culturas, si no las mismas a lo largo del tiempo, volvieron a su cultura, a la esclavitud por los mismos medios. Es interesante observar que muchos de los primeros grupos gnósticos tenían una visión similar de la naturaleza humana. En un relato mandeano, leemos acerca de demonios que copulan juntos y que su progenie es el cuerpo y la mente del hombre. Las formas físicas y mentales del hombre están en oposición directa a su esencia espiritual. En otras tradiciones gnósticas, nuestra mente es una mezcla de luz y oscuridad que ofrece la oportunidad de ascender más allá de la limitación a través de su redención. Sigmund Freud sostiene que la civilización existe solo en la medida en que suprime el instinto y de muchas maneras ahora estamos volviendo a su comprensión. Si bien el placer puede ser la apariencia que aceptamos como justificación de nuestro comportamiento, no muy lejos de la superficie es un pozo de violencia incontrolada. La principal contradicción en nuestra cultura es el deseo de individualismo. Cuanto más exigimos la libertad, más restricciones se eliminan, más volvemos a la criatura sin alteraciones, parecida a un simio que una vez fuimos. A medida que se aflojan los códigos morales y a medida que ganamos más libertad, surgen supuestos delitos y desórdenes sociales. Como la cultura falla, los simios vuelven. Si contemplamos la visión adversa de la prehistoria, con formas alienígenas malvadas que controlan a la humanidad para sus propios fines, podemos percibirla de diferentes maneras. Los gnósticos y algunos cristianos pueden interpretar esto en un nivel más espiritual, con dominios y principados, demostraciones y semidioses que reemplazan a los hombrecitos verdes. Para el investigador con mentalidad científica, podríamos reemplazar a los alienígenas y los demonios con complejos y mecanismos de control social inconscientes, memes. En última instancia, el sistema de símbolos es irrelevante. Este modelo podría extenderse para explicar el papel de tales figuras como Zoroastro, Krishna, Jesús, Buda y a otras más. A medida que la conciencia de la humanidad comenzó a expandirse, rechazó a las religiones de control social y trató de hacerlo por sí misma. Sin embargo, la humanidad desconocía que las fuerzas que crearon estos paradigmas de control también iniciaron la mente humana en un viaje de desarrollo. Un inmenso conflicto evolucionó. Cuando el hombre rechaza la tiranía, sus instintos toman el control y una nueva tiranía, una de las violencias de los simios, entra en vigor. Está atrapado en un círculo vicioso. Las fuerzas de la luz, que existen más allá de la contaminación de la materia, decidieron intervenir. Durante muchos millones de años, enviaron emisarios para explicar al hombre su constitución real y la naturaleza conflictiva de su ser. Cada avatar enseñó que el hombre es un híbrido, una mezcla de materia caída y materia ligera. El hombre es un ser dividido, animal, intelecto y espíritu, cada uno con su propia agenda y programación. El organismo físico está hecho de materia caída y su programación es la de un simio gobernado por el gen egoísta. Es innatamente violento y destructivo. En cierto sentido, tiene su propia conciencia, quizás podríamos llamarlo entidad genética. La mente es otro problema. Fue creada como una modificación del cerebro, pero evolucionó en algo más. Tiene facetas, como el tronco encefálico, que se remontan a su naturaleza original y, sin embargo, tiene nodos avanzados, que ofrecen una interfaz con el espíritu. Es una colección de falsos yo, subidentidades y personas. Anhela la dominación y funciona mejor bajo control, ya sea por un culto, un ismo o por televisión y juegos de computadora. Su liberación es dolorosa, pero necesaria. Los emisarios de la luz han estado dando llamadas de despertar al hombre durante miles de años, pero el hombre no escucha.
Tan pronto como los emisarios mueren, y a veces incluso antes, sus mensajes se distorsionan y se convierten en parte del mecanismo de control social. En última instancia, no importa cómo percibamos a nuestros maestros, ya sea que creamos en la teoría de nuestros orígenes extraterrestres o los veamos en términos más religiosos, psicológicos o científicos. El punto de referencia para todos estos paradigmas es espiritual. Si los alienígenas crearon esclavos, fue bajo la influencia y el control de poderes y dominios espirituales mayores y más maléficos. Los gnósticos dijeron que la materia ha caído, que la naturaleza es una trampa y que el yo real del hombre está encerrado en un juego eterno. A medida que avanzamos más en el Kali Yuga, la era de la sangre y el hierro, el juego se vuelve cada vez más cruel. El gen egoísta es mucho más maleable de lo que nos damos cuenta, ya que es una intrusión de una realidad espiritual, se puede transformar y cambiar de acuerdo con nuevos desafíos. En el pasado lejano, el programa del gen egoísta se dio cuenta de que el hombre no podía ser controlado solo por la entidad genética, por lo que desarrolló nuevas estructuras similares a genes para controlar la mente, como los memes. Según el historiador y escritor David Ben-Nahum, un meme es una idea contagiosa que se replica como un virus, que se transmite de mente en mente. Se propagan a través de las redes de comunicación y el contacto cara a cara entre las personas. Los memes moldean la conciencia para cumplir con la directiva del programa de ADN original. Los memes transforman movimientos sociales significativos en burocracias, toman los ideales y los convierten en mercancías. Toman tecnologías transformacionales y las convierten en mecanismos de control. La televisión, los juegos de computadora y el deporte son medios para evitar que usemos nuestra mente para cualquier fin espiritual, manteniéndolo absorto y controlado. Toda nuestra cultura se basa en esta premisa. Todo pensamiento debe ser controlado, aunque sea de manera encubierta, para que la libertad sea imposible. La democracia es simplemente la elección entre diferentes paradigmas de control. Ismos, cultos, ideologías ofrecen otros mecanismos de control. Muchos parecen estar fuera de la estructura, pero son realmente parte de ella. Hemos llegado al nuevo milenio y, por fin, la ciencia se encuentra con la religión, pero de una manera que ninguno hubiera esperado. Al comprender el gen egoísta y la naturaleza dividida de la humanidad, hemos descubierto las razones detrás de la tensión constante y el comportamiento violento del hombre moderno. Las ilusiones se borran cuando realmente comprendemos la composición híbrida de la naturaleza humana.